Comenzamos escuchando la detonación de un arma, elemento que será recurrente a lo largo de esta serie, cuya bala impacta en una joven. La escena y las circunstancias no son del todo claras, porque aunque al darle una vista rápida a la escena, nos damos cuenta de que sí, es un sujeto tratando de matar a dicha joven, quien es la sucesora del único líder de una organización llamada Hellsing, a quien su tío la persigue con la intención de eliminarla, acorralándola en un calabozo oscuro y lúgubre, donde está recostado en una pared un extraño cadáver con una camisa de fuerza. Desconocemos algunos detalles importantes, tales como: ¿a qué se dedica exactamente esta organización? ¿De quién es el cuerpo pálido y de horrible aspecto que se encuentra en ese calabozo? ¿Por qué tanto empeño del perturbado tío en hacerse con el liderato de esta orden? Bueno, no obtendremos ninguna respuesta en ese momento, sino más bien sucede algo interesante, y es que el cadáver ya mencionado reacciona ante unas gotas de sangre que le habían salpicado de la herida de bala de la joven perseguida. Se alimenta de esta poca cantidad de sangre y se revela un rostro aterrador, con grandes colmillos. Sí, en efecto, es un vampiro, pero por lo visto es un vampiro diferente, porque el anterior líder de la organización le dijo a la chica, quien es su hija, que si alguna vez se encontraba en peligro, debía bajar al calabozo y buscar a tal vez la adquisición más importante de ellos, y que le serviría como medio de protección. Pasados los años, y ya siendo una adulta, la anterior joven tomó posesión como líder de la organización, la cual se le conoce como Orden Real de los Caballeros Protestantes, la organización Hellsing, y la flamante líder se llama Integra Hellsing. El vampiro cuya presentación terrorífica vimos hace un rato se llama Alucard, y dejaré el misterio a un lado para afirmar que su nombre es Drácula al revés. Llegados a este punto, ya tenemos una idea de cuál es el posible rumbo de la serie. No puedo olvidar mencionar a Ceras Victoria, uno de los personajes principales, quien es una policía humana que, tras enfrentar a unos vampiros problemáticos, es convertida en una vampiresa, debido a una serie de circunstancias más necesarias que casuales. Sucede que Alucard es el arma definitiva para enfrentar a los vampiros que sean una amenaza para la sociedad inglesa, y señalo específicamente a los ingleses porque lo dice la misma Integra. Y este, siendo enviado para acabar con los vampiros que también combatía Victoria, se ve empujado a realizar un disparo que termina hiriéndola de muerte a ella, con el objetivo de que al traspasarla, acabara con el vampiro enemigo. A punto de morir, es salvada por Alucard, convirtiéndola en un tipo de vampiresa llamada Draculina, y pasando a ser ahora familiar del poderoso vampiro. Teniendo ya una introducción y una idea general de esta serie, presenciaremos a lo largo de los episodios acción a diestra y siniestra, mucho gore para los amantes de este género y una de las guerras más bizarras de todo el anime. Solamente en el primer episodio tenemos ya suficientes muertes, incluida la de la propia protagonista, así como también una presentación magistral de personajes. Pero aquí es donde hago énfasis en un personaje en específico, el cual se convertirá en un tremendo antagonista y de los más divertidos que he visto en el anime, el cura cazavampiros y destructor de herejes Alexander Anderson, un sacerdote leal al Vaticano y a la Iglesia Católica, bondadoso con los humanos, pero letal y sádico sobre todo con los enemigos. Desde el principio, en su primer cara a cara con Alucard, desarrollará una rivalidad muy interesante, en la que ambos personajes parecen totalmente opuestos entre sí, pero que sin embargo tienen algunas cosas en común, que nos vamos a ir enterando de a poco. Cada episodio parece un constante esfuerzo por buscar cualquier manera de derrotar a Alucard, porque es el vampiro más poderoso, como ya se nos estableció, pero todos estos esfuerzos traducidos en uno y otro enemigo más, y luego el que sigue, son prácticamente inútiles. Alucard tarde o temprano los vence, incluso a veces se siente como si le hicieran verdadero daño, para que luego termine recuperándose e imponiéndose. Quiero recalcar también que Alucard disfruta de la batalla, pero sobre todo busca oponentes dignos, que lo pongan en verdaderos aprietos. Luego va apareciendo lentamente, saliendo de entre las sombras, una organización llamada Millennium,
que son nada más y nada menos que un grupo de soldados nazis convertidos en vampiros cuyo objetivo es crear caos y destrucción. Bueno, más precisamente, jugar a un juego, la guerra. Y es que su líder, el mayor Max Montana, fantasea con este ambiente repleto de fuego y muerte, guiando y comandando a todos sus subordinados hacia dicha distopía. Y uno de los más expectantes es el mismo Alucard, a quien no le desagrada la idea de participar en esta guerra que se avecina. A pesar de ser el vampiro más poderoso de todos, guarda lealtad total hacia Íntegra y la corona inglesa, mostrando su respeto siempre que puede. Pero también nos preguntamos, ¿cómo es que controlan a semejante monstruo unos simples humanos? Bueno, esto lo hacen por medio de unos sellos restrictivos que limitan su poder, los cuales pueden liberarse únicamente con autorización de Íntegra Hellsing, o sea, el amo de turno. Ya sabemos que el villano principal es el Mayor Max, porque es el que lidera a todas estas hordas de vampiros carniceros, pero si observamos bien su aspecto, no luce nada intimidante ni peligroso. Es un gordito, de baja estatura además, que no parece ser más peligroso que los anteriores contrincantes de Alucard. Más bien, una de sus cualidades, y de las más fuertes, es su capacidad para convencer a todo su batallón, para animarlos al punto de la locura, de lanzarse de una manera ciega y sin pensar en las consecuencias al frenesí de la batalla, de la matanza, de saciar sus instintos más bajos con un fervor totalmente aterrador. Y a todo esto, Seras solo probó unas pocas gotas de sangre de Íntegra. Durante la mayor parte de la serie se resiste férreamente a consumir sangre humana, no queriendo renunciar a dicha humanidad, la poca que le queda. A pesar de esto, sigue siendo una vampiresa, familiar directa de Alucard, así que nos podremos imaginar que tiene mucho más para ofrecer que simplemente una sonrisa, nobleza y la ingenuidad que normalmente la caracteriza. De hecho, cuando le toca ponerse seria, es un rival realmente duro de vencer, hasta pareciera más bien que adoptara otra personalidad, pasando de ser un pan de Dios que duda en matar a ser una máquina de batalla y el terror de los ghouls y demás vampiros. Una escena que siempre me gustó y gustará es en el episodio 7, cuando son eliminados prácticamente todos los del escuadrón de Bernardotte, un grupo de mercenarios contratados por Hellsing para resistir contra la amenaza de Millennium. Y es que sucede que cuando eliminan al comandante Bernardotte, el anteriormente mencionado, Seras Victoria no logra resistir más las ansias por la sangre humana, y así, toda malherida, ciega y sin su brazo izquierdo, termina alimentándose de la sangre derramada por el comandante, activando definitivamente su verdadero poder vampírico, la de una que fue convertida directamente por Alucard, sumándole además que había establecido una conexión con él y todo su escuadrón. Desata uno de los rage más grandiosos que he visto, donde acaba destrozando a un montón de vampiros de manera brutal y dejando para el último a una vampiresa marimacho llamada Sorin Blitz, con la cual descarga toda su furia y destroza sin piedad. Toda esa escena fue un espectáculo de sangre, desmembramientos y ferocidad, muchas veces visto en el anime, pero que te impactan tanto como pocos, la verdad. Toda la guerra que se ha cernido sobre Inglaterra, donde las distintas facciones se enfrentan entre sí, cada una con sus intereses, por un lado las del Vaticano, por otro los vampiros nazis y por último la organización Hellsing, que a simple vista muestra un claro desbalance porque son solo 3 miembros, Íntegra, Seras y el propio Alucard, frente a los miles de combatientes de las otras facciones enemigas. Nos lleva al punto en el que Alucard libera todo su poder, y así al fin entendemos el motivo por el cual todos le temen y a la vez quieren destruir a la organización Hellsing, porque literalmente, como las olas del mar, empiezan a arrasar todas las almas que ha consumido Alucard durante siglos. Luego somos espectadores del último y definitivo round entre Alucard y el padre Anderson. Una pelea con varios puntos interesantes a resaltar que más tarde mencionaré. Tenemos más contexto de los orígenes de Alucard,
del porqué de sus acciones y motivaciones, con algunos flashbacks que se muestran en los últimos episodios, mezclando un poco de historia, porque sí, el Conde Drácula sí existió, y fue de hecho peor que el de la ficción, exceptuando obviedades como lo de ser amante de morder cuellos para chupar sangre, o ser inmortal, etc, etc. Les dejo que investiguen por si les interesa el tema. Una cosa que fui entendiendo poco a poco es que Alucard desea morir porque siendo un ser inmortal va a permanecer en la Tierra vagando por siempre, sin nada ni nadie realmente, porque no todo es perenne, tiene un final, y a menos que alguien sea como él, es decir, que no pueda morir, va a seguir solo por los siglos de los siglos. ¡Qué existencia tan patética y miserable! Por eso Alucard suelta mucho esa frase de solo los humanos pueden derrotar a los monstruos. Tal vez no en sentido literal, porque un simple humano, uno promedio, es más débil que Alucard, pero a niveles ingentes, sino porque el ser humano tiene algo que el vampiro no posee, mortalidad. El ser humano sí lucha por vivir más que por sobrevivir realmente, pero porque sabe el valor de la vida, porque sabe que la vida que tiene es finita y que cuando le toque el momento de abrazar la muerte, podrá descansar después de todo. Y Alucard envidia esto de los humanos. Por eso su admiración por ellos, aunque parezca ironía porque en episodios anteriores los devoraba como comida. Por los que se aferran a la vida y luchan por ella, pero cuando el destino inevitable de la muerte les llega, la reciben con los brazos abiertos. Por los que mantuvieron intacta su humanidad hasta el final, evitando convertirse en monstruos como él y peleando con todas las debilidades y limitaciones que los caracterizan. A esos humanos son los que envidia, pero que también respeta a Alucard. Bien lo dijo Íntegra, son los humanos los que siempre buscan derrotar a los monstruos, por eso son los únicos que pueden vencerlos. Los resultados de todo este caos ocasionado por el Mayor y Millennium fueron innumerables muertes y pérdidas materiales, destrucción por doquier, con el fin de saciar su hambre de guerra, o por lo menos es lo que pensé en un principio, porque después, viendo todo más detenidamente, me di cuenta que el anhelo de estos monstruos, más allá de la batalla, solo por la batalla, era en realidad la muerte propia, pero no una simple muerte, sino una con la cual valiese la pena marcharse, haciéndolo de manera épica y memorable. Esto desde la perspectiva de ellos. Por eso es que Victoria e Íntegra admiten que estos vampiros son como niños en un sueño, pero en uno placentero, que tiene su final con algo que puede ser tan instantáneo como la muerte, el cierre perfecto. La traición de Walter fue algo que las primeras veces que vi el anime no me pareció gran cosa, pero en el rewatch de la serie llegué a la conclusión de que tal vez no fue una traición como tal. Resumiendo los hechos, Walter le da la espalda a Hellsing y acepta convertirse en enemigo de estos, al aliarse con Millennium, quienes mediante experimentos lo convierten en una especie de vampiro, lo que causa que rejuvenezca. Luego ya vemos que no funcionó bien, porque ni siquiera puede regenerarse y se agota rápido en batalla. Hizo todo esto con el fin de vencer a Alucard, cosa que no logra a pesar del esfuerzo y sacrificio que hizo. Ahora a lo que iba. ¿Por qué pienso que no es traición? Bueno, hay una escena en la que dos miembros de la mesa redonda conversan sobre que hace años, antes de que muriera el padre de Íntegra, uno de ellos le advirtió a este sobre el peligro que representaba su propio hermano, y que trataría de matar a su hija. Pero a la otra persona que le advirtió de esto fue a Walter. Y recordando bien la escena con la que comienza este anime, cuando el tío de Íntegra intenta matarla, resulta que Walter nunca apareció para protegerla. No es que la haya dejado sola para que muriera, sino que quiso probar la valía de su ama, y que fuera una líder digna de portar la responsabilidad de comandar la organización Hellsing. Yo creo que él sabía de antemano que ella buscaría liberar a Alucard para poder salvarse, y que por eso iba a sobrevivir, dándole una oportunidad más de matarlo, pero primero midiéndose en batalla contra él. Además, en el último episodio,
se nota que aún le guarda respeto y cariño a Integra cuando se dirige a ella, reforzando el hecho de que durante todos estos años él ha confiado verdaderamente en su ama. Así que tan traición no siento que sea, y difícil que odie a este personaje. Por último, quiero destacar el hecho de que los humanos sí son los únicos capaces de derrotar a los monstruos, porque a pesar de que alguien como Alucard, que se reconoce a sí mismo como monstruo, siempre actúa bajo las órdenes de Integra, que lo utiliza como su herramienta de justicia, si le podemos llamar así, o mejor aún, como su arma. Por eso esta frase metafórica de Alucard me parece acertada. Al final, sí fue una humana la que mató a los monstruos. Menuda serie más bizarra, teatral, trágica y emocionante. Como muchas, claro que sí, pero que pocas logran hacerlo tan bien como esta. Espero que les haya gustado el video. Y dije en cierto minuto que hablaría de detalles interesantes sobre la contienda de Alucard y el padre Anderson, pero cambié de opinión. Profundizaré sobre esto en un futuro video. Les agradecería de igual manera que no se vayan sin darle un buen like al video si es que les gustó, suscribirse si no lo están y dejar un comentario. Todas estas cosas suponen una ayuda y un empuje al canal. Un abrazo para todos, cuídense y que tengan un excelente día.